Buen día, soy Alejandro, estamos filosofando y estos son los comentarios a sus sentencias. Nuestros amigos de el foro Memes Hegelianos preguntan ¿por qué es tan difícil leer a Hegel y por dónde comenzar a leerlo? Es una pregunta ambiciosa, por lo cual la voy a dividir en dos partes. En este video me dedicaré a la primera parte, que es ¿por qué es tan difícil leer a Hegel? Lo primero que hay que tomar en cuenta de la lectura de Hegel es que se ubica en un contexto muy particular. Hegel está respondiendo a la filosofía del idealismo alemán de Kant, Fichte y Schelling. Esta es una lectura muy reciente propuesta por el Dr. Robert Pippin en su libro Hegel's Idealism. La dificultad proviene del hecho de que uno tiene que conocer bien a estos pensadores, que no son nada fáciles. Estamos hablando de Kant, que escribió las tres críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, y que es un autor muy complejo en sí mismo. Fichte y Schelling, también con su grado de dificultad. Si uno llega a leer a Hegel sin un conocimiento previo de estos pensadores, la cosa se complica porque Hegel asume que uno conoce a estos autores. Una segunda dificultad no solo es el contexto de la época de Hegel, sino que dentro de su filosofía, Hegel asume todo el contenido de la historia de la filosofía desde Tales hasta él. Esto lo pueden ver en las lecciones de historia de la filosofía que estamos siguiendo y que yo los conmino a leer no solo para conocer la historia de la filosofía, sino para entender mejor a Hegel. En ese sentido, Hegel supone que el lector conoce o está familiarizado con el resto de la historia de la filosofía, con autores complicados o que implican un conocimiento previo, como puede ser Platón, Aristóteles, y algunos que no son tan conocidos, como por ejemplo Proclo, que ocupa un lugar importante en su obra, sin mencionar todo el resto de la modernidad. No solo eso, sino que también Hegel incorpora conceptos de otras disciplinas, como por ejemplo el cálculo de las matemáticas, las ciencias de su época, la historia universal, la filosofía del derecho, la religión y el arte. Esto provoca que Hegel incorpora demasiados conceptos. Entonces, cuando Hegel habla del concepto de razón, por decir un ejemplo, pues ahí ya se está implicando la razón kantiana, el logos griego, incluso ciertas concepciones de la religión, del cristianismo. Y entonces, cuando uno se topa con este término en la obra de Hegel, uno puede no ser consciente de todas las implicaciones que tiene ese concepto. Esto provoca que el modo en que Hegel redacta sus propios textos pueda parecer muy complicado, porque está asumiendo que uno está familiarizado con estos conceptos. Además de estas dificultades, tenemos otra, que es las interpretaciones y las lecturas de Hegel. Si ustedes se acompañan de historias de la filosofía o de comentaristas, pueden encontrarse que no siempre corresponden porque tienen lecturas distintas. Desde el momento en que Hegel muere, se le lee de dos formas muy distintas, como los hegelianos de izquierda, que son revolucionarios, y como los hegelianos de derecha, que son conservadores, y que tienen lecturas encontradas y antagónicas de un mismo autor. Después habrá otras lecturas que harán aún más confuso a Hegel. Por ejemplo, el idealismo británico hace un Hegel demasiado ontológico y metafísico, al punto que llegó a colmar la paciencia de autores como Bertrand Russell, y de ahí surge la filosofía analítica como una reacción no tanto a Hegel, sino a la lectura de Hegel en las Islas Británicas, de este hegelianismo inglés británico, y que lo tacha como un autor oscuro e ininteligible. Después, en el siglo XX, habrá autores como Kojève e Hippolyte que utilizan a Hegel para su propia agenda intelectual, ya sea marxista o existencialista, lo cual hace un Hegel deformado y que no tiene que ver tanto con su pensamiento sino con los intereses del siglo XX. Guiarse a estos comentaristas, que de hecho son bastante socorridos, a veces pueden hacer un Hegel más confuso o una lectura que no tiene nada que ver con el Hegel que encontramos en la bibliografía primaria. En los últimos años se ha hecho un intento de rescatar
a un Hegel más cercano a lo que el propio autor escribió. Ahí es donde encontramos el esfuerzo de Robert Pippin, pero también podemos citar a Robert Stern, a John Stewart, a William Holgate, por decir algunos nombres. Entonces, como puede verse, la dificultad para leer a Hegel es mayúscula. Yo no recomendaría que se acercaran a Hegel sin haber conocido un poco más de la historia de la filosofía, porque Hegel es un autor muy histórico y que si ustedes leen la historia de la filosofía se van a dar cuenta que muchos de sus conceptos más difíciles, de hecho, ya están en autores anteriores. Yo a veces veo a Hegel más como un autor que reacomoda los conceptos de la historia de la filosofía, les da una cierta lógica, más que incluso proponer algo original, o dicho de otra manera, la originalidad de Hegel radica, a mi modo de ver, en el hecho de acomodar la historia de la filosofía. Hegel es un autor para últimos semestres de carrera, para gente que ya ha tenido una familiaridad con Kant y que conoce, por ejemplo, bien a Aristóteles, pero que sin embargo se puede leer y se puede conocer si se tiene la paciencia. Entonces, en un siguiente video voy a dar unas recomendaciones bibliográficas para que ustedes se acerquen a Hegel, para que lo conozcan o para que se vayan dirigiendo hacia su lectura. Un poco leer a Hegel es como estudiar el cálculo en las matemáticas. Uno tiene que empezar a estudiar álgebra, geometría analítica, trigonometría y ya después uno se acerca al cálculo. Lo mismo yo les recomiendo con Hegel y con autores contemporáneos incluso. También, por ejemplo, con Heidegger. Es un autor que implica un cierto conocimiento previo. ¿Se puede leer a Hegel o a Heidegger directamente sin haber leído a nadie más? Sí se puede, pero va a ser muy difícil, es decir, no se va a entender completamente bien, porque son autores que están dialogando con la historia de la filosofía. Entonces hay que ser un poquito pacientes, hay que hacer el seguimiento, y yo hago esta propuesta de leer la historia de la filosofía para que sea más sencillo los autores contemporáneos. Algunos dirán, bueno, ¿por qué estás perdiendo el tiempo con Demócrito, con Heráclito, con Parménides? Porque estos autores están contenidos dentro de la historia de la filosofía de Hegel, por ejemplo, y también en la lógica. Cuando Hegel está hablando del ser, en el principio de la ciencia lógica, pues se está refiriendo a Parménides, y cuando habla del devenir está hablando de Heráclito, y cuando habla del ser determinado se está refiriendo a Demócrito. Estos autores están contenidos ahí. Es el principio de la filosofía, pero también es el principio de la ciencia de la lógica. Si se tiene que empezar a leer a Hegel por algún lugar, yo propondría empezar por las lecciones de historia de la filosofía, como estamos haciendo en el curso de historia, pero en el siguiente video voy a hacer algunas propuestas bibliográficas para que ustedes también se acerquen a Hegel si tienen el interés. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Deja tus comentarios y toca la campanita si quieres recibir las notificaciones. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.